Bueno, buenas tardes a todos, compañeros de nuestro primer CIPAS del curso Logística y Operaciones. Un gran saludo y por aquí veo a Iván Rodríguez, un gran saludo para Nelly Rubiela, para Daniel Botina y para Wilmer Chaparro. Un gran saludo para todos ustedes, compañeros. ¿Cómo se encuentran? Bien, profesor, buenas tardes. Primero que todo, saludarlo, profesor. Estamos Y bien. bueno, esperando en este primer CIPAS poder escuchar la información que nos tiene para poder así plasmar o aclarar algunas inquietudes que tenemos sobre la guía, profesor. Está muy bien, gracias. Iván, un gran saludo. ¿Desde dónde nos conectamos? Por favor, compártenos desde qué SEAT estás en este momento. Profe, yo le comento que yo soy un integrante de la UNAD desde el departamento de Boyacá, porque allá trabajaba. Perfecto. Pero transcurrió el tiempo y ahorita por situaciones de índole familiar me encuentro aquí en el municipio de Chía, en Cundinamarca, profesor. Desde Es acá, perfecto. acá me encuentro residiendo en este momento, profesor, y adelantando todas mis actividades de estudio desde acá. Está muy bien. Un gran saludo, Iván. Bueno, vamos a tener también un espacio para resolver todas estas dudas que tengan. Recuerden que estamos en función de hacer pues un trabajo que tiene como un componente individual y otro componente grupal, y cualquier duda que tengan pues en la medida de lo posible vamos a poder resolverla en esta noche también. Bueno, también saludamos a Nelly. Por aquí veo a nuestra compañera Nelly. Un gran saludo y un gran saludo también para nuestro compañero. Nelly, ¿está por allí? Sí, sí, señor. Sí, un Buenas gran tardes. saludo. Buenas tardes, Nelly. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, mi nombre es Nelly Pérez. Soy estudiante de Administración de Empresas. Estoy viendo esta materia de séptimo semestre, pero apenas en teoría es mi segundo semestre, pero realicé el proceso de homologación. Entonces estoy viendo materias así bien salteaditas de diferentes semestres, desde tercero hasta séptimo. Resido actualmente en el municipio de Sopó, en Cundinamarca, y estoy inscrita en la UNAD en Zipaquirá. Está Entonces, muy nada, bien. pues ya en cuanto a la guía, al trabajo, adelanté la parte del trabajo individual, lo envié y pues Ok. estoy a la espera de si los compañeros se animan, les da el tiempo, porque sé que la verdad es complicado nivelar de pronto los horarios de todos, pero creo que ya casi se nos está haciendo tarde para de pronto enviarlo y poder recibir algún tipo de retroalimentación. Entonces, pues esperemos que esta semanita nos rinda mucho para poder adelantar la actividad. Por supuesto que sí, Nelly. Qué bueno. Un gran saludo para ti. Creo que también coincidimos en la primera web conference del curso, si no estoy Sí, mal. señor. Qué bueno tenerte nuevamente por acá y un gran saludo. Efectivamente, como dices, entonces tenemos pues en la fase 2, que es en el análisis del proceso logístico de la empresa. La actividad finaliza el 3 de mayo. Si bien pues faltan 8 días, todavía estamos pues como en esa labor de estar ayudándoles y motivándoles a que podamos entregar este trabajo incluso cuanto antes, e incluso que si se puedan ir reuniendo antes sería muy bueno, porque de esta forma entonces podemos socializar las inquietudes con más tiempo. Así que gracias, Nelly, también como por hacernos esa claridad. Bueno, también tenemos a nuestro compañero, hoy en orden por acá, Wilmer Bernal. Un gran saludo, Wilmer. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos claro. Bueno, no, de estudiante de Administración de Empresas, voy en séptimo semestre, vivo en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. He estado, la verdad, un poco flojo con la universidad, pues es que he estado como muy ocupado. Espero hoy ya retomar con toda y adelantarme. Trabajo en el área de compras y despachos de la empresa. Está muy bien, Wilmer. Bienvenido y Facatativá, estamos hablando del centro del país. Hay muchas personas del curso que tengo asignado por fortuna
están laborando. Así que, bueno, bienvenido Wilmer y un gran saludo también. Bueno, y también por acá tenemos a el compañero Daniel Botina. Daniel Botina, yo creo que ya lo voy a registrar también por acá. Daniel, un gran saludo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, profe. Bien, dando gracias a Dios. Esperando con mucha ansia este CIPAS para ponerme al día también. He estado un poco descuidado, pero ya cuadré mis horarios para ponerme al día. Está muy bien. Ok, Daniel, cuéntanos desde qué SEAT te conectas actualmente. Pertenezco al centro sur, desde la ciudad de Pasto. Ciudad de Pasto, perfecto, muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, un gran saludo para todos. Vamos a dar inicio a nuestro primer CIPAS. También tenía mucha expectativa de poder iniciar este primer CIPAS. Voy a compartirles en este momento la pantalla. Me confirman si ahí vemos toda la pantalla. Sí, profesor, ahí se observa. Se observa, muchas gracias. Bueno, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Juan Pablo Quiseno, yo soy ingeniero administrador, soy también magíster en administración de negocios de la Universidad de AFIT. Actualmente estoy aquí adscrito en el CEAT de Medellín y para mí es un placer poder con ustedes compartir un poco las experiencias que he podido tener en el sector financiero, más exactamente con Bancolombia y Citibank, desde el área de colocación de productos. También he estado participando en el grupo 4G o 4G, que es un grupo que provee software para empresas de consumo masivo o comerciales y que facilita un poco la transacción y venta de productos, bienes y servicios. Y también he tenido la oportunidad de participar en la empresa Polo. Es una empresa que confecciona prendas de vestir en la ciudad de Nueva York. Allí también estuve operando y laborando durante unos años y ya pues actualmente estoy acá en Colombia, muy alegre de ejercer la docencia en esta gran universidad que es la Universidad Nacional a Distancia y dándole la bienvenida a todos los presentes en este momento. Bueno, tenemos entonces el primer CIPAS del curso de logística de las operaciones. Estos espacios son muy importantes. De antemano quiero felicitarles a todos los presentes. Están dando una oportunidad de ampliar su conocimiento. Se están dando la oportunidad también de tener una visión amplia de lo que representa la logística de las operaciones. Así que un gran saludo para todos y gracias por participar y venir acá. Bueno, haciendo un pequeño resumen, tenemos que las fases del curso son 5. Actualmente pasamos por una fase 1 del reconocimiento del curso, donde pudieron ustedes elaborar un mapa conceptual con uno de empleando los conceptos más importantes de la logística de las operaciones. Y estamos ya en la fase 2 del curso, que es el análisis del proceso logístico de la empresa. Vamos a ver que este análisis del proceso se da básicamente en 5 pilares. Luego pasaremos a la fase 3, que es un diseño de estrategias logísticas en la cadena de suministro. Entonces, este diseño de las estrategias logísticas, ahí estaremos mirando cómo se generan cambios de acuerdo a la necesidad de la cadena de suministro propia de cada empresa. Luego pasaremos a la fase 4, que es la identificación de nuevas tecnologías aplicadas al proceso logístico. En esta identificación de tecnologías lo que buscamos es la eficiencia en la cadena de suministro. Y por último tendremos una fase 5 que trata del análisis de la responsabilidad social y ambiental de la cadena de suministro, que es uno de los plus o uno de los se puede decir así, el valor agregado que actualmente las empresas están proponiendo a nivel social, como responsabilidad social. Entonces, nos concentramos en la noche de hoy en esta fase 2, que es el análisis del proceso logístico de la empresa. Y este proceso logístico tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el almacenamiento de tu producto, de tu servicio, tiene que ver con
tiene que ver también con el proceso incluso de producción del producto o servicio en mención. Así que esto es para ponerlos un poco en contexto en cuál de las 5 fases estamos hoy, y hoy estamos en la fase número 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De pronto. Ok. Si alguien de pronto, los invito a que cerremos los micrófonos para tener así un poco más de silencio. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí les presento la agenda del curso. En la agenda del curso, igual para los que no saben, les voy a mostrar acá cómo poder acceder a la agenda del curso. Yo por acá pues tengo el curso de logística de las operaciones. Todos ya hemos ingresado a este ambiente, que es el ambiente de la logística de operaciones, y aquí en el lado izquierdo, en la parte superior, tenemos que está el botón de la agenda del curso. Le damos allí y aquí entonces podemos ver en qué fase del curso nos encontramos actualmente. Actualmente estamos entonces en la fase 2 y la actividad consiste en identificar una empresa industrial y describir el proceso logístico, y al igual que diseñar una propuesta de mejora sobre el proceso logístico. También entonces le estamos proponiendo que realicemos, digámoslo así, los resultados se van a publicar en el entorno de aprendizaje, en el entorno de evaluación, y se da entonces una entrega de un informe de acuerdo a la estructura de la guía de las actividades. Recordemos entonces que el peso de esta evaluación es de 110 puntos y tenemos entonces plazo de entrega hasta el 3 de mayo, hasta las 11:55 de la noche, para que lo tengamos muy presente por allí. Bueno, entonces esto es un poco de lo que nos concierne frente a la agenda del curso. Bueno, alguien también me preguntaba ahora que dónde estaba este tipo de información frente a la ponderación, o a cuántos puntos da esta actividad. Entonces es muy fácil. Por acá por el ambiente, los ambientes en el entorno de aprendizaje, ingresamos, y por acá bajando, luego del momento inicial, te vas a encontrar el momento intermedio. Entonces en el momento intermedio ves que aquí dice foro de discusión, unidad 1, fase 2, análisis del proceso logístico de la empresa. De hecho, para que lo puedan identificar mejor, se encuentran las fechas en negrilla. En este caso, pues en el momento intermedio está la entrega de la primera fase para el 3 de mayo del 2022. Entonces le damos clic al foro de discusión, y allí en el foro de discusión entonces se encuentran, por decirlo así, unas instrucciones. Yo los invito a que la lean con mucho detenimiento. Allí yo les estoy exponiendo como los principales elementos a tener en cuenta para la entrega de esta unidad. Entonces, volviendo acá, al momento inicial en el entorno de aprendizajes, entonces nos encontramos arriba la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Fase 1, reconocimiento del curso. Por acá la voy a descargar. Y exactamente en el primer pantallazo entonces vamos a encontrar el momento de la evaluación, que es el intermedio, y el puntaje máximo. Ahí respondo a la pregunta de quien ahorita me estaba escribiendo. Esta actividad tiene una ponderación de 110 puntos. Entonces, ¿qué es lo que se espera conseguir con esta actividad, o cuáles son los resultados? Entonces, que cada uno identifique el proceso logístico en las actividades de la empresa que le permita tener una visión clara del funcionamiento óptimo de esta y que conlleven a la satisfacción del cliente. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en el proceso logístico. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Voy aquí a volverla a recapitular. Entonces, consiste en, primero, seleccionar una empresa industrial de la región o de la localidad. ¿Por qué la puse así? Porque normalmente cuando son empresas con las que interactuamos, pues poseemos más información. Claro que alguien me está escribiendo que si se podía una empresa internacional o una empresa multinacional,
o multilatina, por supuesto que también se puede, pero la ventaja o la delimitación que pusimos allí y la ventaja que se tiene es que la información que vamos a encontrar puede estar mucho más asequible. Ahora, para esta empresa que elijamos, entonces le definimos el nombre, definimos dónde está ubicada, la misión, definimos la visión, definimos el número de trabajadores, definimos el proceso de producción, o sea, qué producen y cómo lo producen, bajo qué procesos, y el organigrama, donde se encuentra allí como toda la desglosado, allí toda la jerarquización, si se pudiera decir de esta forma, de la empresa, con sus mandos altos, medios y bajos. Luego de eso, entonces, vamos a realizar un diagnóstico donde identifiquemos y describamos el proceso logístico que se realiza en la empresa para crear el producto ofrecido. Entonces, para esto es necesario que tengamos en cuenta la gestión de la compra. Allí se los especifiqué. Gestión de la compra en cuanto a qué compramos, dónde lo compramos. Entonces, para mi proveedor, dónde me tendría a mí que suministrar esa compra que yo estoy realizando, dónde yo recibo esa compra, dónde lo almaceno. Si no tenemos información de dónde lo almacenamos, ¿qué infraestructura deberíamos tener para almacenarlo? Porque no todas las materias primas o commodities que usamos utilizan el mismo volumen para poderlo almacenar. También estamos aquí hablando de inventario, de la fabricación y la posterior distribución. Entonces, este es el segundo punto, que es realizar un diagnóstico de dónde se identifica el proceso logístico. Luego pasamos entonces a identificar y describir las fortalezas y debilidades en el proceso logístico de la empresa. Entonces, para esto es necesario, yo sé que muchos ya lo han visto, generar algo muy parecido a la matriz DOFA, solamente que aquí pues vamos a utilizar solamente dos elementos, que son las fortalezas, las debilidades y luego de esto, entonces entregamos el documento Word que contenga las actividades anteriores. Les quiero recordar, es importante que podamos seguir las indicaciones que allí les pongo en la descripción. Entonces, cómo debe ser la presentación en normas APA. Recuerden que también en el foro de información les puse un documento de cómo se genera la presentación, cómo se debe generar un objetivo. Normalmente los objetivos se dividen en uno general, normalmente uno general, y varios específicos que apoyan el general. Todos inician, según la norma, por verbos que sean muy descriptivos, ¿cierto? Entonces, clasificar, diferenciar, agrupar, explicar. Entonces, para que esto lo tengamos presente y no les vaya a generar como un detrimento en su nota en el momento de la entrega. Ahora, pasamos ya luego a la actividad grupal y lo que buscamos es que cada integrante del grupo colaborativo revise y analice los aportes realizados por el compañero. Antes de pasar a esto, compañeros, pues quería preguntarles, hace unas semanas desde el Departamento de Tecnología de la Universidad UNAT se estaba presentando un error en el sistema donde a algunos no les reportaba el botón responder. Yo quería preguntarles si ya algunos han podido tener ese botón responder, identificar ese botón responder como activado. El que no lo tenga todavía, por favor me escribe un correo, pero no sé si de los que estamos acá alguien pudiera como confirmarme si este botón efectivamente ya se encuentra habilitado en sus foros. Y muchas gracias. Pues, profe, a mí me funciona de manera correcta. Pude hacer el envío de mi avance sin ningún inconveniente. Perfecto, Nelly, muchas gracias. Así es. Gracias a todos por confirmarme.
Si alguno tiene una, digámoslo así, como una imposibilidad de darle al botón responder, por favor hágamelo saber, que de inmediato entonces lo escalo al área encargada. Entonces, recordemos que de manera acertada, entonces en el grupo escogen la empresa con mayor grado de dificultad en la aplicación del proceso logístico del producto ofrecido. La idea es que todos socialicen qué empresa eligieron y escojan la de más grado de dificultad. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando se tiene más grado de complejidad, ustedes van a ver que el momento de realizar más adelante las mejoras o la propuesta de mejora va a ser para ustedes como equipo mucho más sencillo tener elementos para poder posteriormente proponer una mejora. Si eligen empresas muy sencillas, van a tener un margen o un rango de propuestas un poco más estrecho. Entonces, por eso es que acá les proponemos que sea el proceso o de alguna forma el proceso logístico con mayor grado de dificultad. Allí también deben de justificar el por qué se escogió esta empresa, porque era más grande, porque tenía mayor número de trabajadores o porque ustedes la identificaron, digámoslo así, con procesos que son redundantes o porque podrían, de entrada ustedes identificaron, digamos, un objetivo de mejora muy evidente. Entonces, de alguna forma es justificar por qué eligieron la empresa de ese compañero. Bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa y es una vez seleccionada la empresa, entonces el grupo que hace presenta una mejora de una propuesta de mejora sobre el proceso logístico que debe aplicar desde la gestión de compra hasta la gestión de distribución. Es decir, que allí tienen en cuenta todas las fases del proceso que ya las vamos a ver y las vamos a refrescar. Entonces, ¿esto con el fin de qué? De lograr primero un funcionamiento óptimo de la empresa y por supuesto la satisfacción del cliente final. Esta propuesta entonces debe contener objetivo de la propuesta de mejora. Recordemos que este objetivo entonces también se define bajo un verbo explicativo, que es mejorar o que es modificar o allí en la guía que les pongo en el foro general de las normas APA, ahí tienen un listado de objetivos para que ustedes lo puedan de alguna forma definir con mayor precisión. Y luego de definir el objetivo, entonces describir la mejora que se realiza en el proceso. Entonces, en el proceso logístico, entonces ahí debemos identificar qué responsables incluyen, unos costos aproximados de esta mejora. Digámoslo así, que si la mejora implica también resultados en el área de transportes, identificar qué parte del transporte se está modificando y por qué. También bajo el manejo de materiales. En el caso de ustedes, si se da una mejora en el manejo de materiales o en el manejo del transporte de estos materiales, entonces identificar y describir allí cómo se da. Y también pongo allí control de equipo, porque muchas veces me refiero a los equipos que son inmuebles, se puede tener una mejora muy sustancial cuando se dan, digámoslo así, se agrupan, digamos, procesos en un mismo lugar, que eso fue uno de los proyectos que vi en uno de los grupos pasados, entonces por eso ahí también le pongo control de equipos. Y por último, entonces tenemos los resultados obtenidos en relación a costo, son en realidad 3, costo, tiempo y calidad del producto. ¿Qué resultados ustedes obtuvieron en base a esos 3 elementos? Bueno, recordemos que cada estudiante debe proponer mínimo 2 acciones de mejora para la propuesta solicitada. Y allí, pues entonces ya les doy como unas propuestas para que cuando ustedes vayan a subir el trabajo al entorno de aprendizaje, al entorno de evaluación, ustedes primero tengan unos ítems claros antes de subirlo. Entonces, esto es que en el entorno de aprendizaje deben consultar las fuentes bibliográficas de la segunda unidad. Recuerden que solamente es de la segunda. Recuerden que ya está habilitado el foro correspondiente a la fase 2, donde también deben de poner sus avances. Y
recordemos consultar las fechas de los encuentros sincrónicos, que en este caso pues ustedes ya están haciendo parte de este encuentro. Hay una evidencia del trabajo independiente y también hay una evidencia del trabajo grupal. Recuerden entonces que estas son las que vemos acá como los 8 elementos a tener en cuenta. Hay de pronto trabajos que me han presentado donde tienen en cuenta el objetivo general, pero no el específico, o donde no tienen justificación, o donde las conclusiones tienden a ser muy minimalistas. Yo los invitaría a que de pronto en el momento de las conclusiones, que es como lo que ustedes concluyen del aprendizaje, me interesa mucho saber ustedes qué aprendieron. Así que en las conclusiones tratemos de identificar cuáles son los resultados del aprendizaje y recuerden que las referencias bibliográficas es según la norma APA. Bueno, esto por el lado pues de nuestro trabajo, el trabajo propuesto. Ya ustedes todo esto lo tienen en la guía. Bueno, compañeros, vamos a entrar entonces en materia y voy a explicar un poco lo que son las logísticas de las operaciones para que ustedes a su vez cuando estén haciendo la radiografía de sus empresas, pues tengan también claridad de cuál va a ser la forma del análisis que van a tener. No sé si alguien a este punto tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Profesor, sí, Claro que sí, Iván. disculpe que le interrumpa, profesor, le tengo una inquietud. Resulta que mi trabajo individual lo hice sobre un planteamiento, un estudio de caso, pero sobre un área específica de una empresa de producción de vidrio. Estoy hablando, yo seleccioné para trabajar una multinacional y es la empresa Tecnoglass. Oh, está Pues súper bien. yo soy oriundo de Barranquilla, profesor, y yo pues soy muy orgulloso de la perspectiva, de la visión del CEO de esta empresa. Entonces he adelantado varias actividades relacionadas con esta empresa. Pero Sí. entonces, yendo al punto específico, profesor, mi propuesta la hago sobre un área de producción y en seguridad laboral con respecto a un proceso que se realiza en el área de producción cuando se están elaborando los vidrios. Y es que la empresa está presentando una falencia con relación a cómo se hace el tratamiento de los residuos que quedan de esos vidrios que ya se procesan. Entonces, ahí donde va radicada mi pregunta, profesor, ¿puedo seguir trabajando en esa perspectiva relacionada con ese solo proceso? Porque ahí no incluyo, o mi actividad no incluye transporte ni nada de esas cosas, profesor. Está muy bien. En este caso estamos hablando de Tecnoglass, que de hecho amanecimos con la noticia, yo creo que fue entre hoy y el día de ayer y hoy, que Tecnoglass ya está cotizando en bolsa, o sea que es una empresa muy sólida que tiene procesos estandarizados muy definidos. En tu caso, recuérdame el nombre del proceso que me decía, ¿era con aprovisionamiento? ¿Era relacionado con qué? Profesor, el proceso, o sea, el trabajo está relacionado cuando en el proceso de producción, la fábrica del vidrio, quedan unos residuos de los vidrios, de esos vidrios que se producen dentro de la planta. Entonces, a raíz de esa situación, los trabajadores están presentando mucha inconformidad por muchos accidentes laborales que se presentan. Entonces, yo haciendo una lectura minuciosa de muchas situaciones de la empresa, me encontré con que hay una propuesta que le hacen a la empresa de la venta que le quieren hacer a la empresa Tecnoglass sobre una máquina para precisamente procesar estas partículas que quedan de la elaboración de los vidrios. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué te enmarca a ti el inicio y el final del proceso de mejora? El objetivo de la mejora, que allí también en la actividad es bueno que lo definan. Entonces, en tu caso, como es una disposición final se puede decir, de desperdicio, no sé si sea la palabra técnica, pero es como tomar elementos que sobran del proceso y darles un destino adecuado, incluso buscando también una disposición responsable y, por qué no, una eventual ganancia de esos desperdicios que redunden en un ingreso extra para la empresa. Entonces yo lo veo muy apropiado, mi estimado Iván,
poder continuar y en el objetivo identificar cuál es definir cuál es el proceso de mejora que se busca. De esa manera, con el objetivo ya se está delimitando dónde inicia y dónde finaliza, porque tú podrías decirlo como, puede ser como clasificar o disponer los elementos que sobran del proceso principal de Tecnoglass. Digamos, yo sé que se meten mucho con este tema de vidrios arquitectónicos, entonces disponerlos y darles una disposición responsable. Yo ya entiendo que el proceso entonces finaliza cuando tú estés mostrando ese último peldaño, ¿cierto? Pero lo veo muy apropiado. Muchas gracias, profesor. Ok. De hecho, es interesante lo que decía también José Manuel Dáez. José Manuel Dáez, cuando empieza Tecnoglass a pautar, pues a cotizar en bolsa, yo los invitaría a que lean un poco frente a esta empresa, que de hecho es una empresa que es líder en la fabricación del vidrio, y creo que hay cosas interesantes que tomar de estos casos exitosos a nivel local. Bueno, entonces entremos aquí en materia, compañeros, porque la logística de las operaciones es un proceso, ¿cierto? Estamos hablando de procesos. Y estamos hablando de procesos cada vez que nosotros nos encontramos con que un paso está afectado por uno anterior y también afecta uno siguiente. Estamos hablando de una serie de pasos ordenados que se encargan del movimiento y almacenamiento de materiales y productos. Atención, materiales y productos a lo largo del proceso productivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la logística de las operaciones, también lo hablábamos incluso en la primera web conference, sí puede estar centrado en servicios, pero cuando está centrado en productos, entonces incluye el itinerario de todos los commodities o materias primas que se requirieron para yo crear, voy a poner el caso de Tecnoglass, una botella de vidrio. Entonces, en la botella de vidrio, yo les pregunto, ¿cuánto porcentaje de agua puede tener una botella de vidrio? ¿O cuánto porcentaje de cristal? ¿Cuánto porcentaje de mineral? ¿Cuánto porcentaje de calor también se utilizó? Es una serie de elementos procesuales que se tuvieron ahí presentes para dar el producto final. Entonces, el objetivo de la logística de las operaciones es definir el cumplimiento de forma eficiente. Estamos apuntándole a la eficiencia. Eso son la logística de las operaciones. Es una actividad que busca que nuestros procesos puedan ser eficientes y busca también que todo lo que desarrollemos a lo largo de la cadena productiva se dé con el menor costo, de la manera más eficiente posible y ajustada a los objetivos de presupuestos, y por lo tanto acercándose a la meta de competitividad empresarial. Esto quiere decir que si nosotros generamos procesos mucho más eficientes, generaremos menos costos, y como generamos menos costos para generar los mismos productos, es un ejemplo, entonces generaremos mejor competitividad empresarial. Digamos que esos costos que se reduzcan redunden en menos precios al consumidor final, o si no es en menos precio, en un valor agregado percibido mayor al cliente final. Entonces, ¿eso en qué va a redundar? En mayores ventas, o en un cliente más satisfecho, o en una cadena de producción tan eficiente que los tiempos desde la producción hasta donde se entrega al cliente final son menores, y todo esto redunda en un valor mucho más grande para el producto o servicio. Entonces, la logística de las operaciones incluye 3 grandes temas, como lo son el aprovisionamiento, la producción y la distribución. Así que tengámoslos muy presentes. ¿Cuáles son
los tres grandes temas que incluye la logística de las operaciones. Aprovisionamiento, que incluye normalmente una infraestructura inmobiliaria, donde tú guardas tus materias primas, pero también donde guardas el producto final. Tenemos también un lugar donde se da la operación o la producción. Entonces aquí estamos hablando normalmente de una máquina que sopla el vidrio, un lugar de enfriamiento del vidrio. Estamos hablando de todo lo que implica la logística o la operatividad del producto. Ahora, tendríamos que decir que este proceso, aquí en este segundo proceso, que es la producción y la operación, se da un objetivo y es producir óptimamente y ágilmente. ¿Por qué? Porque a mí no me serviría producir algo rápido y que hayan muchos reprocesos, ¿cierto? No sería rentable, no sería lo más adecuado. Y finalmente allí entonces señalamos la distribución. Bueno, vamos entonces a señalar los 5 pasos del proceso logístico de las empresas. No sé si alguno ya tenga o todos los presentes ya tengamos acá definido la empresa que vamos a elegir. No sé si me puedan dar el nombre de la empresa y un poco a qué se dedica esa empresa, como para nosotros tener aquí como una visión clara de en qué afectan estos 5 pasos a la empresa que cada uno seleccionó. No sé si me pudieran compartir. Iván pues nos manifestaba que la empresa que él eligió fue Tecnoglass, pero entonces no sé si Wilmer ya eligió su empresa, si Daniel eligió su empresa, si Nelly eligió su empresa. Por favor, compártanos un poco si alguien ya lo eligió. Profe, buenas noches. Aún no escojo la empresa que voy a estudiar, por lo que me estoy poniendo al tanto apenas ayer. Perfecto, Daniel, claro que sí. Ahí puedes ir entonces pensando en la empresa. Porque yo sí ya escogí empresa, estoy trabajando con Alpina, productos alimenticios. Pues creo que sobra decir a qué se dedica Alpina, pero pues producción de comida, el 80% pues a base de lácteos. Pues ellos también ahora trabajan en la industria de bebidas, como jugos, como otras que ya no son a base de leche de origen animal, sino también de soya, bueno, ellos digamos que desde hace un tiempo vienen tratando de ingresar a un mercado en el que no se utilicen productos de origen animal. Pues me imagino que para ampliar su portafolio y llegar a otro tipo de clientes. Ajá. Ok, muy buena selección, Alpina, un gran rango y sobre todo que hay información disponible respecto a la empresa. Muchas gracias a Nelly. Bueno, no sé si alguien más tenga la empresa ya seleccionada. Sí, señor. Yo ahora pues voy a hacer los aportes. Voy a colocar la empresa donde actualmente trabajo. Se llama Nacional Transformadores Tesla. Es una empresa con 39 años en el mercado del sector eléctrico. Fabrica transformadores en aceite y tipo seco. Es una empresa que el 90% de sus operaciones depende de las importaciones. Caótico tema, depende mucho de China. Casi todo se trae importado porque en Colombia no hay fábricas de ningún tipo de materia prima para este sector. En el mercado actualmente reconocido sabemos 6 actores en la demanda del mercado colombiano. Entonces, digamos que el panorama cada día es más crítico. Venimos con entregas, antes entregamos a 30 días a nuestros clientes, vamos en 60 y con el cierre del puerto de Shanghái hace un mes nos tocó pasarnos a 90 días. Entonces, afectados tremendamente, aparte del costo. El costo de las materias primas cada día sube más, 40-50%, y pues el tema de los fletes que viene desde pandemia incrementando bastante, entonces nos tiene muy afectados a todo el sector en general. Es muy interesante lo que nos comparte Wilmer,
porque estamos hablando aquí de una empresa que vende productos donde el 90% de la materia prima, estamos entendiendo, son importaciones, ¿cierto? Aquí tiene que ver mucho el tipo de cambio, el tipo de divisa también que se emplee para comprar ese insumo que se traiga del exterior. Normalmente es en dólares, pero también dependiendo de las condiciones del proveedor. Así que es un reto muy interesante. Hay muchas cosas buenas que analizar por allí, Wilmer. Bastantes ahí, aparte que tenemos problemas internos. Tenemos problemas internos, pues tuvimos un robo de información informática en el mes de diciembre, entonces nos tocó volver a parametrizar. Aparte el dólar está carísimo. Hoy de hecho les cuento una experiencia, vamos a pagar un forward bien con buena cobertura, pero el dólar hoy se nos subió casi 150 pesos, entonces nos tocó detener la operación, porque nos afecta los costos aproximadamente en agosto. Por supuesto, y quién lo creyera, pero no sabíamos, hasta hace poco no sabíamos que la economía colombiana, sobre todo latinoamericana, dependía tanto de Rusia. Y es una realidad que este conflicto ha afectado en mayor o menor cantidad a muchas partes del mundo y nosotros no somos la excepción. Así que el tema de lo que es divisa, el tema quizás también las rutas, como en el caso de ustedes que importan, yo creo que las rutas ya están predefinidas por el proveedor que importa, pero se pueden tener en cuenta muchas cosas en cuanto a los tiempos de entrega. Yo creo que es interesante ver cómo el tiempo de entrega, me dices que pasa de, no sé si entendimos 60 días a 90 días, allí qué mejora se puede hacer como para o disminuir precio por aumentar el plazo, que no creo que sea una de las razones, pero también para disminuir tiempos de entrega teniendo las mismas condiciones en los proveedores que importan las materias primas. Es algo ahí interesante que se puede ir analizando y hay muchas opciones también que se pueden, digamos así, proponer. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, gracias a todos por compartirnos estas empresas. Entonces, quiero hablar acá del tema de las compras. Este proceso es un proceso muy interesante porque hace parte de la etapa del aprovisionamiento. Y la etapa del aprovisionamiento es la que determina cuáles son los materiales o, digámoslo así, los suministros. Recordemos que los suministros es todo lo que tu empresa necesita necesariamente para dar un producto o un servicio finalizado. Es la materia prima que se necesita para fabricar los bienes que la empresa comercializa o comprar los productos terminados para venderlos, así como también en esta parte de las compras se define quiénes serán los proveedores. Yo no sé si en los departamentos de compra de estas empresas que hemos mencionado, Alpina, Tecnoglass, hemos mencionado Tesla y se me escapa la cuarta, es muy importante también elegir quiénes serán los proveedores. Aunque tenemos muchos proveedores, muchas veces resulta más interesante escoger proveedores que tengan un sistema de despacho más ágil, así cobren un poco más. Esto cuando nuestra operatividad depende del tiempo de entrega o cuando estamos hablando de productos de consumo masivo. Es más rentable tener, por ejemplo, una botella, voy a poner un ejemplo, una botella de gaseosa disponible más rápido para poder despachar mi líquido, digámoslo así, voy a poner una gaseosa X allí en este recipiente. Me sale a mí más económico y más rentable tener la botella más rápido a un mayor costo que la botella más cara a un tiempo más prolongado. Entonces, por eso es que uno tiene que elegir su proveedor de acuerdo al tipo o nicho de negocio en la que estemos involucrados. Entonces,
Para eso tenemos que se debe mirar el precio, los plazos de entrega, la garantía y por supuesto el medio de pago. Entonces, aquí vemos que la compra determina cuáles son los materiales, los suministros y las materias primas que se necesitan fabricar. Aspectos claves para la rentabilidad de las empresas. Entonces, hay varias etapas o pasos. Primero, planificar la compra. Entonces, la cantidad de material y las fechas también es importante. Luego, como segundo paso, tenemos la selección de proveedores. Entonces, muchas veces las empresas cuando van a elegir proveedores, licitan quiénes serán esos proveedores. Un proveedor entonces que tenga la norma ISO definida para su servicio muy estructurada, procesos estructurados, al igual acordar las condiciones comerciales con estos proveedores. Muchos proveedores tienen condiciones por pronto pago, descuentos, o también definen, digámoslo así, que si uno se sale del contrato y pide más unidades en una época en la que no se tuvo en cuenta esa petición de unidades extras, entonces también se da un sobrecosto. Y todo esto debe quedar definido en los contratos y en la selección de proveedores. Como tercer paso, entonces tenemos realizar el pedido, que el pedido normalmente se realiza bajo las necesidades reales, ¿cierto? Teniendo en cuenta el ciclo de producción de venta. Entonces, hay una fecha importante, hablábamos en la web conference de la vez pasada, no es lo mismo hacer un pedido en la época de diciembre, donde sabemos que normalmente el margen de compra tiende a subir, a realizarlo en la época, digámoslo así, de junio, donde normalmente hay una semana de vacaciones para los colegios, o creo que es en julio, y digámoslo así que el consumo que afecta esa semana es mucho menor al que afecta en diciembre. Son escenarios diferentes. Luego tenemos entonces el control de la compra, que es concretar con el proveedor que ofrezca los términos más favorables en cuanto a la calidad, la cantidad, el precio y la fecha de entrega. Muchas veces, dependiendo del negocio que ustedes vayan a analizar, entonces la calidad no es negociable, muchas veces. O muchas veces yo puedo sacrificar cantidad, pero que no me muevan la calidad. Entonces hay que ver qué variables yo estoy dispuesto a negociar en términos de compras cuando yo estoy negociando con mi proveedor y qué variables no se negocian. Por ejemplo, puedo estar dispuesto a pagar más, pero que la calidad nunca baje. O puedo estar dispuesto a pagar más, pero que las fechas de entrega siempre sean muy puntuales para yo no tener trabajadores en tiempo ocioso. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vayan pensando en sus empresas de tal forma de que ustedes puedan ver allí como oportunidades de mejora. Estamos hablando entonces de los pasos del proceso logístico. Tenemos aquí el de las compras. Segundo paso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte frente a este primer paso? Compras. Bueno, seguimos entonces con el segundo paso, que es el servicio al cliente. Entonces, el servicio al cliente se ha convertido en esas áreas importantes de la logística. ¿Por qué? Porque cuando proveemos un mejor servicio al cliente, por ejemplo, yo me acuerdo en algún momento que estábamos sacando adelante una negociación muy importante con un proveedor de un software. Entonces, como ustedes saben que el software a la larga resulta siendo un servicio, pero uno lo vende como un intangible. ¿Cómo así? Uno en realidad no le vende el código o no le vende a la persona un CD que sea como el CD de instalación de un software, pero uno lo que sí hace es que uno se desplaza o nos desplazábamos pues hasta el lugar donde la persona requería el servicio y en el software o en el equipo que la persona tenía,
le instalábamos todo un software que si bien el software era intuitivo, el éxito de la compra dependía si el cliente final lo sabía utilizar. Entonces, en nuestro caso, en el grupo 4G, para los que lo conocen, es el grupo que maneja Crepes and Waffles, que es como un software donde el mesero sabe identificar mesa por mesa qué llevó, en qué tiempo lo llevó, y la persona que audita al mesero sabe cuánto se demoró tomando el pedido y cuánto se demoró entregándole el pedido al cliente. Es un software de tiempos y ritmos. Entonces, cuando yo estaba en esta empresa, definíamos que el éxito del software no era tanto enamorar al cliente del producto, si bien esto es importante porque pues, las cadenas ya sabían que tenían la necesidad. Lo más importante era explicarle al administrador y a las personas que hacían los pedidos cómo manejar el software. Ustedes saben que la política de Crepes and Waffles era normalmente contratar a madres cabezas de familia, muchas de ellas solamente con el grado 11 terminado. Entonces, cuando uno se iba y dejaba el software y no le explicaba, les daba de alguna forma temor relacionarse con el software, no lo usaban, seguían tomando pedidos con los métodos tradicionales del papel y pasaban el papelito, y luego se daban cuenta los administradores que era una pérdida de tiempo tener el software. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros como servicio al cliente o servicio postventa? Citar a todas las madres cabezas de familia, explicarles paso a paso, cómo generar, por ejemplo, pedidos de tomar un pedido, cómo clasificar un cliente como potencial cliente exigente. Había muchos clientes que decían, yo soy tolerante a la lactosa, y aún así pedían un producto que contenía arequipe. Muchas veces cuando el cliente tiene una mala experiencia, aún así sea por algo que él mismo pidió, entonces empieza a generar, digámoslo así, como una cadena de rechazos a la compra o al mismo establecimiento. Entonces era como explicarles paso a paso, y a medida de que las madres cabezas de familia o quienes utilizaban el software iban entendiendo cómo era el proceso de montar un pedido, de poderlo sincronizar a tu celular o poder copiar rápidamente el pedido a través de una mensajería interna que tenía el software y que llegara a la cocina, los procesos se iban poniendo mucho más eficientes, y debido a eso entonces el servicio al cliente de cara al público también mejoraba. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente, en mi caso, era los mismos empleados de los almacenes Crepes and Waffles, pero a su vez para ellos el servicio al cliente se daba mucho más eficiente al consumidor final. Entonces es definir exactamente cuál es tu cliente final. En mi caso era los empleados del almacén, Así que es importante que cuando estemos analizando nuestras empresas definamos quién es nuestro cliente final. Bueno, es importante también tener en cuenta que los elementos del servicio al cliente, entonces debe ser un contacto rápido y sin contratiempos, lo que llamamos en administración contacto sin fricción, revisar la orden de pedido de forma rápida y efectiva y entregar en el tiempo establecido los pedidos. Entonces, normalmente cuando esto lo realizan softwares y uno, por ejemplo, siempre pedía unos vasos plásticos, es un ejemplo, que valían 6.70, ahora como está la fluctuación de precios por un sinnúmero de macroelementos que están afectando la inflación, el IPC y el comercio mundial, nosotros en las compras deberíamos tener mucha eficiencia en la elección de proveedores, porque si bien los productos están subiendo, muchos proveedores por desconocimiento suben un margen superior sus productos creyendo que es lo que indica el comportamiento normal de la industria. Entonces es ahí importante en esas fluctuaciones de precio darnos cuenta que nuestras empresas pueden ser mucho más eficientes en la ganancia o en la disminución de costos.
Y como segundo elemento tenemos las órdenes de pedido, que deben fluir rápido, deben fluir sin errores, sin detenerse y sin ser manipuladas desde su inicio hasta el fin. Como ustedes, la mayoría veo que están utilizando empresas privadas, pues recordemos que en la empresa privada se da mucho el tema de la eficiencia. Se puede presentar también manipulación en la empresa privada, por supuesto, en toda empresa, pero en las empresas con enfoque, digámoslo así, más estatal, hay, por ejemplo, entidades del Estado sin ánimos de lucro que no les importa pagar un poco más por el servicio desde que el objetivo de la razón social se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Los centros días en la ciudad de Medellín son unidades que albergan habitantes de calle. Si usted es un habitante de calle comprobado que ha tenido, por ejemplo, situación ha estado en estado de indefensión, no tiene una vivienda hoy por hoy en la cual vivir, y también normalmente estas personas presentan o problemas de dependencia de alguna sustancia alucinógena. Lo que tiene la alcaldía, hablo de lo que conozco, la alcaldía de Medellín tiene unos centros donde estas personas con esta problemática van, son allí atendidas por unos especialistas de la salud, donde entran los trabajadores sociales, los psicólogos y también personas que entran también a rehabilitarlos en la cadena productiva. Pero allí, por ejemplo, se encuentran con casos de personas que manifiestan una voluntad, pero recaen mucho, digámoslo así, en el uso de sustancias psicoactivas. Estas personas, si bien representan una mayor inversión de tiempo y de esfuerzos y posiblemente de inversión económica, es la filosofía del centro día siempre insistir con las personas que manifiestan un deseo de salir de esta situación ya sea en estado de indefensión o de calle. No importa si los costos se suben, siempre que la persona lo manifieste, ellos deben de proveer el servicio y activar entonces así como la línea naranja para poderles dar a ellos un mejor servicio. Luego tenemos entonces gestión de inventarios. La gestión de inventarios es otro proceso que se destaca en la logística de las operaciones y es relacionado con el control y el manejo de las existencias de ciertos productos. Entonces, se aplican estrategias y métodos para que los bienes sean rentables. ¿Cómo así que rentables? Sí, porque en la gestión de inventarios, cuando yo sé que yo voy a tener mi producto por un máximo de 90 días, entonces yo ya no genero compras para 120 días o para el día 91. Yo ya estoy generando ahí un inventario ocioso, que aparte de que me ocupa un espacio, ¿qué pasa? Cuando me ocupa un espacio, un inventario, ¿ustedes qué creen que está sucediendo? Entonces tengo que alquilar un espacio adicional en mi empresa o en mi lugar para tener un producto que se espera vender en 90 días o que no tengo espacio para almacenarlo. Entonces, por tanto, tendría que arrendar espacios adicionales. ¿Para qué? Para poder guardar mi producto. Entonces, en la gestión de inventarios se incluyen 3 operaciones fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 operaciones fundamentales que tiene la gestión de los inventarios? Entonces, primero, se custodia la existencia. ¿Cómo así que se custodia la existencia? Entonces, hace referencia a las existencias físicas de los bienes que se controlan. Entonces, se audita estos bienes, se hace un análisis de la recepción y de las ventas y se hacen conteos cíclicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la custodia de las existencias? Que tiendo a hacer inventarios por alguno de los diferentes métodos que se emplean para el conteo de unidades físicas. Se tiende a hacer una custodia, una auditoría de los inventarios
para que no vaya a ser tampoco que luego de yo haberlos producido, entonces se genere un deterioro, ya sea porque por roedores, si mi producto es perecedero, o se genera un deterioro por que se están almacenando uno sobre otro, entonces se quiebran, o sea, un deterioro del producto final almacenado, ya sea porque pongo los últimos en producir al fondo, entonces cuando voy a despachar estoy despachando los más nuevos en vez de coger los más viejos y evitar que se caiga, por ejemplo, en una caducidad de la fecha de vencimiento. O sea, habría que mirar producto por producto cómo es la mejor disposición, y si yo lo estoy disponiendo en unas góndolas que cumplen con la norma, no vaya a ser también que ocurran algún tipo de escenario donde se dé también accidentes laborales o se desperdicie producto. Tenemos también entonces una operación fundamental que es el análisis de los inventarios, análisis de inventarios. Y estos son para conocer si la existencia que tenemos determinadas son las que deben de estar en la planta. Entonces, para esto entonces tenemos que tener también muy determinado cuáles son esos productos, cuál es la rotación del producto que yo estoy generando. La rotación o el ciclo del producto que yo estoy generando. Por ejemplo, ahorita alguien hablaba de Alpina, no sé, y entiendo, creo que fue nuestra compañera Nelly, hablaba de Alpina. Alpina tiene y debe de tener unos ciclos de producto muy bien definidos, porque ustedes se imaginan que yo genere un yogur ahora, pero que se venda en 90 días. ¿Qué va a pasar con ese yogur? ¿Qué va a pasar con la calidad de ese yogur? ¿Qué va a pasar incluso con los bacilos de ese yogur cuando en el día 91 ya lo esté consumiendo el cliente final? ¿Cómo va a ser el goodwill de la empresa? ¿Ustedes qué se imaginan? Entonces, por eso el producto se debe de generar en unos tiempos tales que cuando se espere el consumo final por parte del cliente llegue en óptimas condiciones. Bueno, también entonces tenemos la planeación del producto, y en la planeación de la producción, no del producto, sino de la producción, establecer qué, cuánto y cuándo se deben producir y comprar los productos. Entonces, para esto utilizamos algunos métodos como son plan maestro de producción y planeación de recursos de manufactura. ¿Qué es el plan maestro de producción? Es una plantilla donde tú identificas cuánto debes de comprar para generar un lote. Voy a poner aquí un ejemplo, un lote de yogures, ¿no? Y supongamos que el lote de yogures sea un lote de 100 cajas de yogures. Entonces el plan maestro de producción te dice cuántos lácteos necesitas, a qué temperatura los necesitas, en qué parte de la planta los necesitas y en qué parte también del proceso de la cadena de frío los necesitas. De pronto los necesitas antes para que se descomponga el porcentaje tolerable al consumo humano dentro del envase, o incluso los necesitas en la etapa donde justamente la bacteria está empezando a generar el bacilo. Entonces, el plan maestro de producción te dice qué necesitas, cuánto necesitas y cuándo se deben de producir y comprar los productos. Para eso es que tú generas entonces unos tiempos desde que compras el producto hasta que lo vende o hasta que lo consume tu comprador final. Bueno, esto frente a la gestión de inventarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta frente a gestión de inventarios? ¿O alguien ya identificando elementos importantes en su empresa? De pronto, este tema de la custodia de la existencia, análisis de los inventarios, planeación de la producción, es importante. Bueno, continuamos entonces. Tenemos el almacenamiento. A mí esta es la parte que más me gusta, muchachos, el almacenamiento. Y les voy a decir por qué. Porque es la función que se encarga de custodiar toda la mercancía, toda la mercancía. Entonces,
Para eso se debe implementar dos procesos, que es el control y que es la custodia de los inventarios. Y esta operación requiere un control físico y muchas veces este control físico, que debe tener bienes inventariados, involucra la tecnología y debe involucrar la tecnología, ya sea a través de código de barras, ya sea a través de algún chip que tú le incorpores a tu producto terminado o algún tipo de registro. Pero es lo que más me gusta porque en las empresas en las que he laborado, como ha sido en esta última que fue una consultoría, los que saben el caso que le hice una consultoría a las tiendas de uno de esta regional, el de uno debe de ser muy, muy ordenado en cuanto a cuántos productos distribuye. Por ejemplo, yo estaba con el tema de carnes frías. Las carnes frías tienen un agravante, que es que aparte de ser carne, es un producto que a pesar de que se conserva por su gran cantidad de químicos, es un producto perecedero. Y es un producto que si no se tiene en cuenta la cadena de fríos, entonces las salchichas al día 62, ya la salchicha cuando se destapa va a presentar una babasa. Y los almacenes de uno, ARA y Justo y Bueno, por ejemplo, por beneficio de la ley del consumidor, si venden un producto que no está en óptimas condiciones para el consumo humano, deben reponerlo y aparte de eso deben también restaurar daños y perjuicios. Esa es la palabra, restauración. A nivel de derecho, la restauración comercial se da cuando tú pagas los daños y perjuicios que hiciste a tu comprador. Entonces, esta operación controla físicamente y mantiene todos los bienes inventariados y debe crear estrategias de almacenamiento que debe definir el modelo de almacenamiento y el sistema de gestión de las bodegas. Entonces, por ejemplo, en el caso del D1, muchas unidades de negocio, o sea, almacenes, manejan el bodegaje casi que en las estanterías. Casi que yo puedo poner una paca y la puedo poner, una paca de arroz y la puedo poner encima y la gente ya se encarga casi que de abrirla. Pero en almacenes como Falabella, como El Éxito o almacenes de cadena tradicionales, casi que yo tengo que tener una zona de stock mucho más grande. Debo de tener un transporte a la zona donde se pone en la estantería, sacarla del plástico o del empaquetado, de donde viene embalada y ponerla para que el consumidor final la coja. Son diferentes esquemas. Uno un poco más, digámoslo así, tradicional que el otro e incluso puede que la percepción del usuario frente a un producto desempacado sea diferente o más valiosa que la que no se empaca. Muchas veces la apariencia de barato lo puede dar también un producto empacado en su embalaje original. Entonces, eso es algo que determinamos en el estudio que realizamos Almacenes de Uno. Bueno, compañeros, la bodega, aquí se tienen en cuenta varios elementos del almacenaje. Uno es la bodega. Lo segundo, las cantidades almacenadas. ¿Cuáles son las cantidades almacenadas? Dependerán mucho de la capacidad instalada. Y lo otro es que la bodega debe estar dispuesta de tal forma que implique los mejores esfuerzos para el funcionamiento. Entonces, muchas veces se le deja dispuestos los productos ya sobre la góndola de madera para que el carro pues haga su trabajo o muy cerca a las estanterías finales. Y bueno, también hay que tener en cuenta aquí el espacio utilizado como el máximo volumen de almacenamiento, el tráfico interior y los movimientos. También los riesgos que se debe tener en cuenta para que la seguridad se maximice y los daños y perjuicios
frente a un riesgo laboral o un riesgo profesional se minimicen. Bueno, aquí hay algo muy interesante que son las funciones de los almacenes. Aquí estamos hablando pues de almacenamiento como lugar que recoge como todos los productos y servicios que voy a poner, digámoslo así, en una estantería para su posterior venta. Entonces, primero, mantener los materiales resguardados de deterioros, robos e incendios. Permitir que el personal autorizado acceda a materiales y productos terminados que está almacenado. E informar constantemente al área de compra sobre la existencia reales de los materiales. Esta es la que me parece más importante. Ustedes se imaginan uno saber con 30 días de anticipación qué va a necesitar a los 30 días. ¿Eso qué puede implicar? Eso te va a dar espacio para negociar, espacio para negociar pues con tu proveedor el mejor precio, espacio para negociar con tu proveedor de transporte el mejor precio, no tienes afán, espacio también para tú maximizar el beneficio que tienes con las personas de bodega. Muchas veces cuando tú no tienes afán en descargar digámoslo así, una compra, entonces tú puedes pedir a tu proveedor que no te despache 100 unidades en el mismo día, sino 30 unidades durante 3 días, 33 unidades durante 3 días. De esa manera vas a tener a todos tus empleados ocupados a plenitud durante cada día y no vas a tener que contratar personal adicional, que también puede ser un personal adicional y por solamente 3 días, que puede generar un sobrecosto. Entonces, para mí las funciones del almacenamiento es una función también de reporte al departamento de compras de qué vamos a necesitar o qué se nos está agotando con un tiempo prudente que se pueda generar también como unas condiciones de comodidad a la hora de generar un pedido a mi proveedor. Eso es algo interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta frente a este punto del almacenamiento, que Profe, es muy sí, importante. Sí, disculpe que le interrumpa ahí, sí, tengo una pregunta. sí, Yo en el semestre pasado estuve trabajando sobre una asignatura donde también teníamos que hacer un análisis sobre ese proceso, el proceso de almacenaje. Y ok, pues yo llegué a la conclusión que para una empresa es más conveniente, o sea, trabajamos sobre una empresa que elaboraba zapatos, una empresa pequeña. Y para la empresa lo que yo logré concluir que era más favorable, más factible que se trabajara solo con el pedido que se iba a realizar de momento para no gastar dinero en temas de alquilar bodegas. Entonces, yo la pregunta que le tengo en este momento, observando, por claro. ejemplo, en este momento que hay muchas multinacionales como la Chevrolet, la General, que traen bastantes cantidades de carros aquí a Colombia. Por ejemplo, aquí en el norte de Bogotá, yo observo que hay muchos patios llenos de muchos vehículos. Sí, Sí. entonces para ello es factible tener esa cantidad de carros ahí parqueados sin generar ventas y pagar de pronto ese espacio que están utilizando, o es más factible traer aquí a Colombia las importaciones que solo ellos van a vender. Ok, es una pregunta muy interesante y te agradecemos, Iván, por ese aporte. Por ejemplo, en el caso de las empresas que fabrican vehículos, pensemos en la cantidad de insumos y si no es de insumos modificados que tiene un vehículo, la cantidad de palancas, engranajes, ensamble que requiere un vehículo y que requiere tenerlo disponible, porque digamos que si yo estoy ensamblando un vehículo pero me falta el motor, es un ejemplo, digamos así que el que esté ensamblando diga, bueno, entonces voy a dejar la parte de adelante sin terminar mientras voy por la parte de atrás. Eso frente a la norma no es posible. Un vehículo siempre se ensambla bajo el mismo proceso siempre. Así que para una empresa que manufactura vehículos, es importante primero tener todas las materias primas, digámoslo así, preelaboradas. Entonces, lo que es la cojinería preelaborada y dispuesta,
una tapa, si son las tapas o las puertas predispuestas, la tornillería predispuesta. O sea, es una cantidad de elementos. Aparte de eso, fijémonos que el comprador normalmente no compra como lo hacen muchas empresas gama alta, productos sobre pedido, que eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque está dispuesto a esperar, está dispuesto a elegir un color o a elegir un diseño o a elegir un cambio en el vehículo. Eso hacen las empresas gama alta. Una empresa de consumo masivo, que es la que se refiere Iván, normalmente vende el producto que está terminado allí, con el color que está, y de pronto se pueden cambios en el color. Digamos que es como el cambio normal que se hace en un producto de un automóvil de consumo masivo. Ahora, lo que pregunta Iván es interesante porque el medio para movilizar los bienes de un producto, como cuando se ensambla un carro, son carros mucho más grandes. El transporte comercial moderno ha ensamblado carros que son más grandes. Los pedidos se tuvieron que haber hecho con muchos meses de anticipación, y tener una persona en una empresa de estas magnitudes en espacio ocioso tiene un valor muy alto para la empresa. Así que la clave aquí es tener toda la infraestructura involucrada, tener el flujo de materiales también involucrados, y los servicios de entrega, manipulación, recepción de todos estos también tenerlos allí, por decirlos así, utilizados a su alta capacidad, con el objetivo pues de que no se dé una ineficiencia. En el caso también del ensamble de los vehículos que mantienen, normalmente ellos lo hacen porque ven un comportamiento en el mercado. Entonces, ellos saben que cuando el año comercial, ellos ya empiezan a vender carros, digámoslo así, en el 2022, para julio, tú ya puedes tener un 2023. Y ahí se da un repunte de las ventas. Entonces, que no vaya a ser que la demanda sea menor que la oferta y se pierdan ventas, porque el costo de oportunidad también sería muy alto. Sería más alto tener un cliente que está dispuesto a comprarte un carro ya, así sea financiado, y tenerlo apenas ensamblando. Les sale más barato alquilar un inmobiliario, digámoslo así, un parqueadero, tener un carro ya probado, digámoslo así, pasado por todas las pruebas, tenerlo ahí quieto, y cuando el cliente, ellos hacen también como una proyección de venta respecto a los años anteriores, ya venga, entonces les sale incluso más rentable tenerlo ya disponible, así les haya tenido que pagar una renta ese vehículo o ese carro. Por ejemplo, también sabemos que el tema de la provisión de los materiales en el sector que habla nuestro compañero Iván es importante, porque para el caso de Colombia hay muchos elementos que no solamente vienen por carretera, sino a nivel aéreo o a nivel férreo o incluso a nivel marítimo, o en los casos de así los carros más especializados a nivel multimodal. ¿Por qué? Porque cuando tú ensamblas un carro, entonces necesitas cobre, necesitas metal, necesitas metales, necesitas tornillería, necesitas calor, necesitas también un proceso industrial para el tema del vidrio. Por ejemplo, dependes de otros proveedores que a su vez también se demorarán en la entrega del vidrio que tú necesitas. Entonces, va a ser siempre más rentable tenerlo listo para la venta que tener un cliente que espera. Porque cuando tú tienes un cliente que espera un carro promedio, y digámoslo así, que Mazda no lo tenga, entonces, ¿qué va a hacer?
se va a ir para Mitsubishi o se va a ir para Nissan, se va a ir para la competencia, se va a ir para la competencia. Caso contrario, que si tú fueras Ferrari, tú esperas a Ferrari, porque quieres, normalmente el perfil y la audiencia de ese tipo de marcas buscan un Ferrari con una referencia y unas especificaciones que son esas. Entonces están dispuestos a esperar y la tolerancia para la conclusión de la venta es mayor que cuando yo, por ejemplo, quiero comprar una camioneta o un vehículo un poco más cómodo. Bueno, Profesor, sí, disculpe que le interrumpa, pero me claro, interesa, bueno, tener otras ideas. Profesor, sí, también yo quiero hacer de pronto también un énfasis ahí. Resulta sobre sí, la empresa que yo estoy trabajando, que es Tecnoglass. Yo en todos los documentos que he leído, que he estado muy acucioso con eso, sí, para poder construir mi trabajo, yo observo que la política de ellos es trabajar sobre calidad y tecnología. Entonces, el CEO de la empresa dice que para ellos no es conveniente, o sea, hacer vidrios y vidrios y almacenarlos ahí esperando que llegue un comprador, sino que la política de ellos, la estructuración de la empresa de ellos está en trabajar sobre pedidos, porque lo ideal de la empresa del Tecnolá es la tecnología, factor que le da valor agregado a su producto, al producto que ofrecen al cliente, y por eso ellos no ven la necesidad de estar fabricando y depositando, porque ellos dicen que pierde rentabilidad el producto que tienen ahí parado, por decirlo así. claro. Cosa que es un factor diferenciador que tiene la empresa con relación a los otros del mercado competitivo, que ellos sí fabrican y almacenan, pero al fin y al cabo las ventas no progresan. Así es. Así es, y es muy interesante lo que hace Tecnoglass, porque, por ejemplo, Tecnoglass tiene sedes en Florida, tiene sedes en Colombia, en Panamá, Bolivia y, y en Perú, y en Perú también. Entonces, si bien tiene clientes para cada región, la mano de obra difiere mucho si se produce en Colombia, pero se vende en Panamá. Estoy poniendo el caso del puerto de Panamá, donde los precios pueden variar respecto a Colombia. O si se genera en Perú, pero se vende en la frontera con Bolivia. Eso también es algo a tener en cuenta en este caso de empresas que son multilatinas. Incluso cuando se genera en Florida, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las compras. Digamos que mi departamento de compras esté en Barranquilla, generando los pedidos para Florida, pero pagado con horas o bajo el sistema de salario colombiano. Va a ser diferente, va a ser diferente. Entonces, es muy interesante lo que nos manifiesta Iván frente a la tecnología o a los procesos digámoslo así, de oportunidades que ha podido ver, por ejemplo, Tecnoglass. La tecnología tiene varias caras. Digamos que es una cara la eficiencia y otra cara es, por ejemplo, el equipo de mantenimiento para yo sostener la red eficiente de tecnología que yo tengo. Entonces, no me sería tan rentable tener equipos muy tecnológicos si no tengo, por ejemplo, el músculo financiero para comprar una, un repuesto que a mí se me dañe de una máquina y es un repuesto costoso. O si no tengo un mecánico que me genere mantenimiento mientras me elaboran la pieza que yo requiero para seguir operando. Entonces, es ver que la tecnología también implica tener unas reservas, un listado de proveedores muy, digámoslo así, muy puntuales y un listado de personas que provean el mantenimiento de mis equipos de tecnología, también los tengan allí muy, incluso yo capacitar a quien va a generar ese proceso de mantenimiento,
porque son muchas veces máquinas que solamente están para esta empresa porque fue diseñada a la medida de la empresa, para generar un tipo de botella para comercializar a otra empresa que solamente lo necesita esa empresa. Entonces, es también ver que toda esta cadena de tecnología implica un sostenimiento y una responsabilidad que también hay que prever, pero por supuesto, Tecnoglass creo que es eficiente porque puede generar soluciones a sus, digámoslo así, procesos internos de forma muy ágil también. Entonces, todo esto también va haciendo que de cara al consumidor final se den también como procesos muy eficientes y se genere también unas promesas de valor muy interesantes para los clientes de Tecnoglass. Así es. Bueno, y vamos a finalizar con este último paso, que es el quinto de los 5. Me parece muy interesante. Ahorita yo se los mencionaba, el tema del transporte puede ser multimodal, marítimo, acuático, férreo, aéreo o por carretera. Pero les hago una pregunta, ¿ustedes dónde creen que se va a generar mayor eficiencia en el transporte? ¿En las vías de Colombia o en las vías de Panamá o la frontera con México hacia Estados Unidos? No sé ustedes qué análisis puedan hacer frente a eso. Profesor, bueno, mi perspectiva sobre esta situación es la siguiente. Lo que yo trabajé, yo soy pensionado de la Policía Nacional, profesor. Yo tuve la oportunidad de trabajar de la mano con la DIAN, en un grupo que tiene la policía que se llama la POLFA. Claro. Y hacíamos controles en las carreteras y en los puertos. Entonces, con relación a este tema, yo creo que el valor más económico que se presenta en los transportes de las mercancías es en lo fluvial. Pero lamentablemente, profesor, resulta que este negocio aquí en Colombia está muy privatizado. Si Colombia tuviera la potestad sobre todos los puertos, como lo debe de tener, porque muchos de estos puertos son privados, este tema fuera todavía más económico. Pero lamentablemente también Colombia no le ha apuntado mucho el tema de el arreglo de vías y por eso muchas personas los gastos se le incrementan. Como se le incrementan, obviamente tienen que anexarlo al producto final que le entregan al usuario. Entonces, por eso es que aquí en Colombia las importaciones, el tema de las importaciones se me ha incrementado mucho, el tema de los gastos, los aranceles, el transporte, pagarle a las personas que trabajan, las personas que contratan el transporte terrestre y todo lo demás. Pero en sí yo considero que el transporte marítimo es el más económico. Es tan así que una de las propuestas que existe aquí en Colombia ahorita por estos dirigentes políticos es poner a funcionar el río Magdalena, porque el río Magdalena atraviesa todo Colombia y esto es una forma de llegar a todos los departamentos de la forma más económica. Así es. Así es. Muy interesante lo que mencionas. O sea, ¿por qué será más barato muchas veces traer un producto de China que traer un producto del puerto de Buenaventura o un producto incluso nacional? Hablo de materias primas. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura. Uno empieza a pensar, y gracias por ponernos el ejemplo, Iván, con la actividad que desarrollabas en el pasado, pero el puerto de Buenaventura es uno de los que genera más valor al país. Hasta el año pasado la superintendencia decía que era el 12% del tráfico portuario, 12% de todo lo que entra al país, el puerto, el solo puerto de Buenaventura. Pero pasa algo, por ejemplo, con el puerto y se da el tema que tiene el inconveniente del dragado. El dragado, por ejemplo, del puerto tiene poca profundidad hacia el mar. Por tanto, como tiene poca profundidad, tiene unas costas muy cortas y tiene una fila, una cola muy larga de productos para descargar. ¿Qué pasaría donde, por ejemplo, se pudiera invertir más en este tipo de puertos? Tiene 12.5 metros,
hasta el año pasado tenía 12.5 metros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se aumentara 2 metros más? Que eso es algo que se discutía. Con solamente 2 metros más de puerto, la cola se reduciría en un porcentaje muy significativo. Y los agentes logísticos internacionales tendrían precios mucho menores a los que provee para el consumidor final. Entonces, es algo que yo creo que a los entes estatales les ha tocado o les ha faltado también ver la importancia de este tipo de puertos. Ustedes saben que la competitividad disminuye respecto a los de la región. Por ejemplo, hay gente que prefiere que le lleguen las cosas a Panamá y entrarlos terrestremente por Colombia que entrarlos directamente hacia Buenaventura. Es increíble, pero eso se da. Eso se da. Y es algo que uno observa, por ejemplo, con la adjudicación de contratos de obras. Por ejemplo, para el mantenimiento del estero de San Antonio de Buenaventura, fue un contrato que se dio para que el dragado aumentara en 2 metros, pero son contratos que por alguna razón no llegan a concluirse. Entonces, muchas veces están involucrados intereses de empresas terrestres. Hablo de empresas terrestres que traen productos desde la frontera de Panamá hacia el interior del país y no les interesa entonces tener, digámoslo así, vías 4G o canales eficientes de Buenaventura al resto esto se llaman arterias viales del país. Entonces, aquí empezamos a mirar, y yo creo que es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta en sus empresas, qué vías normalmente frecuentan las empresas proveedoras de los fletes a sus empresas. Son vías ternarias, pasan por ciudades principales o pasan por ciudades intermedias o van directamente a ciudades principales para su posterior distribución a ciudades secundarias o intermedias. Y eso también hace que aumenten o disminuyan los costos al consumidor final, que también nos lo manifestaba el compañero Iván Rodríguez. Bueno, compañeros, creo que estos son como los 5 elementos más importantes o los 5 pasos del proceso logístico de la empresa. Recordémoslo rápidamente para que lo tengan en cuenta en sus trabajos. El primero son las compras, cómo realizan las compras, qué compran y qué materias primas compra tu empresa. El segundo es el servicio al cliente, que es el área más importante de la logística. Yo ahí se los anoté. El tercero es la gestión de los inventarios, qué métodos o estrategias aplican para que los bienes sean más rentables de guardar. El cuarto es el almacenamiento. Entonces vimos entre las funciones que es llevar minucioso control de las materias que se van a pedir dentro de un tiempo específico. Y el quinto es el transporte. Ahí tenemos entonces los 5 pasos del proceso logístico de las empresas. Bueno, quería despedirme, no sin antes preguntar si hay preguntas relacionadas con el tema. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles el link de asistencia a los presentes para que por favor lo llenen. No sé si hayan preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte? Pues, profe, yo sí voy a esperar a ver si mis compañeros hacen algún aporte, porque pues yo tengo Alpina, hice digamos que un trabajo juicioso de fondo. Claramente Alpina tendrá cosas por mejorar, pero pues digamos que después de realizar la revisión de la empresa y la bibliografía, pues Alpina es una empresa que tiene un proceso logístico sólido, consolidado, teniendo en cuenta que maneja tanto insumo perecedero, pues digamos que el tema de sus inventarios, de su cadena de suministros, pues está muy bien hecho, ¿sí? Y digamos que adicional hay que revisar que la bandera
de Alpina es su calidad, ¿sí? Entonces ellos no son descuidados con sus temas de almacenamiento. Digamos que yo he encontrado solo un par de cositas como para mejorar en el tema logístico, pero pues nada, voy a estar a la espera de que mis compañeros de pronto hayan hecho una elección que se nos preste para hacer, digamos, más aportes significativos, porque pues esta sí es una empresa con un sistema logístico bastante robusto, que sí nos deja ubicar uno que otro aporte, pero sí me gustaría una en la que de pronto nuestro análisis pudiera ser un poquito más significativo. Entonces ese es, digamos, como mi único aporte y a la espera de que mis compañeros hagan su trabajo. Mi duda al respecto es, ¿hasta cuándo debo esperar los aportes de ellos para considerar que definitivamente por una u otra razón no pueden participar de la actividad y pues que a mí no se me haga tarde si llegado el momento necesito hacerla de manera individual? Muchas gracias, profe. Muchas gracias por el aporte. Bueno, son dos preguntas, Nelly, pero te voy a responder a la última porque la siento muy importante y es, bueno, pudieras escribirles por el chat, normalmente veo que se citan y en el documento a mí me han dicho quiénes aportaron y quiénes no. Entonces, de esa forma yo ya tengo presente pues quiénes estuvieron allí involucrados, pero te invito a que les escribas. Normalmente, pues, cuando alguien les escribe, los grupos se ponen en funcionamiento. Eh, es un trabajo que es muy enriquecedor cuando se hace de diferentes puntos de vista, así que puede ser una opción de que vayas allí como indagando con tus compañeros y si es del caso, pues, de que definitivamente pues no dan respuesta, tú también me puedas poner allí una notica eh, a través del correo para yo tenerla presente en el momento de la calificación. Y frente a Alpina, pues me parece también muy importante lo que tú nos mencionas, porque mira que Alpina tiene importaciones y exportaciones de casi que de toda clase de productos alimenticios y las exportaciones vienen desde la ganadería y la agricultura. Entonces, supongamos que estamos en verano en Colombia, pero en invierno en México, o en invierno en Brasil y necesitamos exportar algún tipo de bacilo. Entonces, eso va a afectar tu cadena de suministro. Porque en lo que es ganadería y agricultura, si bien se puede, hay tecnología, pues como para poner soles artificiales, generar algún tipo de, de logros a nivel de la agricultura con métodos artificiales. Muchas veces el tema de las estaciones climatológicos, algún tipo de evento, catástrofe, pueden también generar perjuicios que se redundan en bajas cantidades de materias primas para alguna línea de producto. Por eso estos productos como Alpina, incluso Alpina, la empresa como tal diversifica muchos productos bajo esa filosofía de no tener todos los huevos en la misma canasta. Sus productos, si bien son orgánicos, pues se dan o están sujetos a muchos cambios en el environment o en el ambiente. Entonces, es por eso importante también que tengas allí en cuenta estos elementos, lo que es la ganadería y la agricultura en el caso de Alpina. Bueno, compañeros, aquí en el chat ustedes van a ver el link de asistencia CIPAS. Yo los quiero invitar a que ingresen y a que lo llenen. Recuerden que se debe llenar, por aquí les voy a poner, recuerden que así ustedes sean de otras zonas, pues lo deben poner como centro, deben poner Medellín. Aquí se los voy a poner, centro Medellín, a la hora de llenarlos para que les pueda quedar bien registrada. Pueden poner zona occidente para que nos demos cuenta que son ustedes y pónganle el nombre de este CIPA. El nombre de este CIPA, recordemos que son procesos se los voy a dar directamente aquí con el proceso logístico de las empresas.
tiene que ser así exactamente con este nombre, procesos logísticos de las empresas. Es importante que lo puedan poner así como se los voy a poner en este momento en el chat, procesos de las empresas. Muy bien. Claro que sí. Con el correo equivocado, pero a mí no me deja acceder al chat. Profe, también tengo aquí donde se escriben los mensajes, dice, el Sí. chat de reunión del canal solo está disponible para los miembros del equipo, no me da la opción para escribir. Ya, no permite. Listo. Permítanme, yo lo verifico en este momento. Yo verifico qué puede ser lo que está sucediendo, porque me lo acabaron de pasar de decanatura. Entonces, para saber si debo de escalarlo o de pronto es que debemos entrar con el correo. Discúlpeme un momento. Ok, no se puede abrir. Ok, listo. Permítame entonces, yo voy a corroborar la información porque a mí tampoco me deja y entonces les envío el link. Si son tan amables, solamente ustedes 4 o todos los asistentes me envían un correo, por favor, a mi correo personal solicitándome el link. juan.quiseno, puede ser en este momento si lo desean, @unat.edu.co. Ahí les pongo y el día de mañana que me den el link correcto, entonces les reenvío el link de asistencia para que ustedes se puedan registrar y eso sabemos que también tiene incidencia en el proceso de calificación de cada uno de ustedes. Ok, profesor, muchas gracias por toda su colaboración, profe. Es con mucho gusto. Bueno, yo me despido entonces de cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor en esta nueva actividad. Recuerden leer el material, recuerden leer, también les voy a adjuntar entonces esta presentación en el foro para que ustedes también la descarguen, para que ustedes también la vuelvan a repasar. Voy entonces a dar por concluido el primer CIPAS y gracias a todos por la asistencia. Recuerden que tendremos un segundo CIPAS y este segundo CIPAS que tendremos, si ustedes me dan unos minutos, yo se los puedo, les puedo como dar la fecha exactamente de este segundo CIPAS. Es para que por favor agenden en sus fechas, el lunes 30 de mayo. Voy incluso pues a mandarles también mensajería por el celular, también por sus correos, pero el próximo lunes, aquí lo voy a copiar, lunes 30 de mayo, es el segundo CIPAS y creo que es el más importante, es uno de los más importantes y tendremos un invitado especial, es un ex jefe mío, ya me confirmó y seguramente van a poder aprender mucho. Nos va a explicar un poco sobre el tema logístico en la empresa que él actualmente administra. Así que los invito a estar con este invitado especial y a que por favor se agenden en este momento. Bueno, no siendo más, gracias a todos por estar acá. Un gran saludo para todos ustedes. Deseándoles éxitos en esta segunda actividad y recuerden que tienen los canales para que me puedan contactar. Tenemos chat de Skype, por favor háganse al grupo de Skype para que por favor allí yo les estoy copiando casi que cada semana una información que les está ayudando con la tarea. El que no esté, por favor en el correo también dígame cuál es el enlace del Skype para yo agregarme. Me dan el nombre del curso, es importante, pero creo que es importante que todos estén ahí también. No sé si hay más preguntas. No, señor, muchas gracias por todo y buena noche. Ok, feliz noche para la compañera Nelly. Hasta luego a todos y feliz noche también. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Muchas Es gracias. con gusto Daniel, es con mucho gusto Wilmer, es con mucho gusto Iván. Ok, hasta luego a todos. Hasta luego.